USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Juan Carlos Almirola Ayala, la coordinación de Antonio Estrada Saldarriaga y la producción de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. USDIDEA Noticias. Directivos docentes, sean bienvenidos a nuestro programa USDIDEA Noticias. Cita que tenemos todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal USDIDEA TV. John Jaime, bienvenidos. Ya hoy nuestro programa número 32. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas noches a todos los directivos docentes, rectores, directores rurales, coordinadores, a las comunidades, a los docentes, a los amigos y a las familias que siempre nos acompañan en nuestro programa USDIDEA Noticia. Hoy, el programa número 32 con una variedad de temas. Así es, John Jaime. Vamos a tener información sobre cómo van las negociaciones con el Departamento de Antioquia. Convocatoria a la movilización el próximo jueves 26. Invitación a la jornada de salud mental y de capacitación el viernes en la zona del Urabá. Reflexión pedagógica, pinceladas gremiales y otros. Sí, vamos a tener también una invitada muy especial. Hoy es Marta Patricia Tobón Cuartas, la presidenta de ANEA, que es la Asociación de Directores del Núcleo Educativo del Departamento de Antioquia. Entonces, con esta introducción y este saludo y el abrazo fuerte desde la distancia, le damos el paso a nuestro fiscal Antonio Estrada Saldarriaga para la reflexión pedagógica. Atento y fraternal saludo, muy queridos directivos docentes del Departamento de Antioquia y del país, hasta donde llegue esta señal y esta invitación informativa. El saludo entonces para los rectores, coordinadores, directores rurales, trabajadores del mundo. Hoy en nuestra reflexión he querido titularla "Nuestros directivos intelectuales que también requieren del descanso y por supuesto del ocio productivo". Para Borges, el mundo es un laberinto poético cuyos caminos pasan por Nietzsche, en el que el hombre no se pierde mientras sea un ser ocioso, lúdico y mientras mantenga su lucidez. Sin lugar a dudas, el papel de los directivos docentes se vuelve un pesado apostolado. Las tareas y responsabilidades trascienden los viernes en la tarde, los sábados, los domingos y hasta los festivos. Los informes y las tareas de la institución o del colegio nos asedian y nos quitan hasta el sueño. Razón tiene un columnista cuando nos lleva a reflexionar que trabajar es ocuparse en una actividad física o intelectual. Y ahí viene el importante: descansar, diferente a hacer pereza o a perder el tiempo. Es cesar en el trabajo con el fin de reparar las fuerzas en la quietud, cambio de actividad y el silencio. Y así, usted, querido colega, podrá reparar las fuerzas para emprender con más destreza y creatividad el regreso al trabajo. ¿Será que nosotros, colegas directivos, si hacemos pausas, pensémoslo, si las hacemos de minutos, de horas y de días, para repensar o poner a descansar nuestra existencia y los cientos de responsabilidades y de asignaciones que tenemos para cada día, de intensas labores y de compromisos que hoy nos agobian y que incluso nos estresan? En estas épocas de crisis de la salud mental de los integrantes de nuestras comunidades educativas, toca volver a Huizinga cuando nos habla del homo ludens, del hombre lúdico, del hombre que juega, del ser humano que disfruta y se alegra. Por eso, su sindicato amigo USDIDEA convoca a los afiliados a jornadas de salud mental, a encuentros de integración, a sus días del sol de directivos,
a salir de las sedes del accionar administrativo y pedagógico diario. No es sino mirar que la Biblia nos invita sabiamente en este sentido. El Génesis dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo lo descansó. En el cumplimiento de nuestras responsabilidades en los merecidos descansos, USDIDEA, la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia, acompaña fraternalmente a sus afiliados y los invita a hacer mucho en el trabajo, pero también a tener merecidos descansos. Antonio Estrada Saldarriaga, fiscal. Y después de escuchar la reflexión pedagógica tendremos a nuestro presidente Juan Carlos Almiro Ayala. Él nos presentará un informe detallado de lo que ha sido la negociación en el ente territorial de Apartado, más la convocatoria para mañana jueves 26 de agosto a la protesta y a la marcha pacífica en contra de las políticas de Duque porque están atropellando el trabajador colombiano. Entonces, veamos la siguiente nota. En esta parte del programa está con nosotros nuestro presidente Juan Carlos Almiro Ayala. Presidente, buenas noches. Buenas noches, John Jaime. Muy buenas noches para todos nuestros compañeros directivos docentes y docentes que nos ven cada 8 días en nuestro programa, su programa USDIDEA Noticias. Presidente, la semana pasada fue de mucho trabajo, de representación en la zona de Urabá. ¿Cómo les fue con la negociación en Urabá? En Urabá la situación ha estado complicada. Es de resaltar, y lo hemos dicho también en otros programas, que los negociadores y asesores nombrados por el señor alcalde de Apartado no tienen el conocimiento, da la impresión de que no se preocupan lo suficiente para que se pueda hacer una negociación como debe ser. En una negociación hay quien gana, hay quien pierde, hay puntos que no se acuerdan, otros puntos que sí. Pero cuando de por medio está solamente lo fiscal y hay completamente seguido una negación, es muy complicado así. Se han hecho adelanticos, se han hecho acuerdos, incluso acuerdos parciales, pero no es suficiente. O sea, no se nota la voluntad política que se requiere para una negociación como debe ser. Presidente, la semana pasada estuvieron viajando jueves, viernes y regresaron sábado y tampoco terminaron. ¿Los volvieron a citar nuevamente? Sí. O sea que son otros 3 días que usted no va a poder estar haciendo el acompañamiento a nuestra organización. No, para el próximo lunes que estamos citados yo no estaré acompañando ese proceso. Espero que ya ir cuando haya que firmar, mientras tanto no. Porque igualmente es un desgaste, o sea, empezamos tarde el proceso, si nos citan a las 8 estamos empezando 8:30 y uno presionando pues para que podamos arrancar en forma. Entonces es un desgaste y si bien faltan 13 puntos que ellos los debían haber consultado con el alcalde, no lo hicieron, entonces seguimos cortos en este proceso. Bueno, presidente, un tema específico, convocan a un plantón, una marcha, un cese de actividades el próximo jueves 26, o sea, mañana estamos convocados a que participemos nosotros en esta justa protesta contra el gobierno de Duque. Cuéntenos. Sí, efectivamente el Comando Nacional de Paro ha convocado para el día de mañana, jueves 26, un paro nacional, donde hay varios elementos. Uno de ellos es precisamente el rechazo a la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda, donde pretenden recaudar varios billones de pesos, pero donde se está afectando el aumento por 5 o 10 años del salario de los empleados públicos. Eso es fatal. O sea, que lo que propone la reforma tributaria actual que van a presentar o que ya presentaron es que congelarían el aumento salarial de los empleados públicos por 5 o 10 años. ¿Esa sería la propuesta? Entonces la idea es rechazar de entrada, ¿sí?
rechazar de entrada esos argumentos. Pero lo otro tiene que ver también con las pretensiones, las peticiones que se hizo desde el Comando Nacional de Paro al Gobierno Nacional y que nos estarían evitando una cantidad de situaciones que estamos viviendo hoy día. Como el Gobierno Nacional no aceptó, entonces el Comando Nacional de Paro, con alrededor de 50 congresistas, presentaron unas propuestas al Congreso de la República para que se tengan en cuenta alrededor de 10 peticiones concretas. Entonces serían alrededor de 10 propuestas, 10 proyectos que de alguna manera beneficiarían al pueblo colombiano, alrededor de 30 millones de personas. O sea, entonces, que usted hace referencia a que el señor presidente unos temas no los quiso negociar con el Comité Nacional de Paro. Al no querer negociar, entonces ese comité organiza 10 proyectos de ley, se los presentan al Congreso y con esta protesta y esta marcha el próximo jueves, mañana jueves, entonces lo que le vamos a pedir al gobierno es que al Congreso, que acelere, que inicie, que le dé trámite a esos 10 proyectos, ¿a eso se refiere? Sí, efectivamente estos proyectos exigen que sea de urgencia, que se puedan analizar, debatir y votar en el Congreso de la República para beneficiar a la mayor parte de la población colombiana. Uno de ellos, el de la renta básica, que desde que empezó la pandemia se le ha solicitado al gobierno y no sería por mucho tiempo. La propuesta es que sea por 12 meses, por un año, donde alrededor de 7,5 millones de hogares que están en una situación de pobreza extrema puedan recibir al menos un salario mientras ellos empiezan a organizarse, empiezan a tener oportunidades también de trabajo. Ese es uno de los 10, por ejemplo. Presidente, entonces los congresistas se reúnen y empieza el debate de la propuesta, del proyecto de ley que presentaron los representantes de los trabajadores. Pero ahí se necesita la mayoría de los congresistas con un voto positivo. Claro, entonces por eso el aspecto positivo de que cuando se presentó el pasado 27 de julio estos 10 proyectos ante el Congreso de la República, alrededor de 50 congresistas estuvieron acompañando este proceso. O sea, hay que buscar ese respaldo. ¿Por qué? Porque ese respaldo favorece a los trabajadores colombianos y a muchas familias de este país que tanto lo necesita. O sea que nosotros como trabajadores tenemos que estar pendientes de cuáles son los congresistas que votan de manera positiva y cuáles son los congresistas que votan de manera negativa para tenerlos en cuenta y para poder analizar y ajustar en el momento de nosotros estar en una urna sufragando para las próximas elecciones. Usted lo acaba de decir, John Jaime, se necesita eso, se necesita estar al tanto de cómo se van debatiendo estos proyectos, quiénes los aprueban, quiénes no, porque es en las urnas donde definitivamente nosotros podremos elegir para un próximo cuatrienio a las personas que de verdad apoyan, a los congresistas que de verdad apoyan al pueblo colombiano y no a los grandes ricos de este país. Bueno, presidente, ¿qué otros temas entonces dejaron allá en el Congreso? Por ejemplo, las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, que a raíz del paro anterior, que inició el 28 de abril, el gobierno nacional ha generado toda una serie de propuestas, de resoluciones, de decretos que afectan la protesta social. Y la protesta hace parte dentro del bloque de constitucionalidad de todas las garantías que se deben tener. Y esto viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente el garantizar que las personas protesten pacíficamente. Nosotros como organización sindical para mañana estamos convocando y apoyando esta jornada de un paro pacífico de 24 horas. No aceptamos ningún tipo de violencia, solamente el paro pacífico, la protesta pacífica para buscar soluciones concretas
a todos estos trabajadores y a todas estas familias que tanto necesitan. O sea que Usdidea estará en la marcha mañana jueves en el sitio donde se nos convoque, y allá con nuestras banderas y con los logotipos de Usdidea estaremos apoyando entonces la petición que hace el Comando Nacional de Paro, donde está la CUT y otros altos representantes que ya les presentamos en un programa en el mes de julio, quienes son los que están haciendo esta convocatoria. ¿Qué otro tema, presidente? Sí, esto se hace a través del Comando Departamental de Paro para nuestro caso. Se busca también la derogatoria del decreto 1174 de 2020. ¿Qué pasó con este decreto? Que las personas que ganan menos de un salario deben renunciar al fondo pensional y en este caso precisamente pasar a un fondo de ahorros. Esto es lesivo, porque el gobierno nacional sigue buscando la manera de que las personas no puedan acceder a una pensión, o sea, cada vez limitan más. Otro punto, la matrícula cero. Si bien el gobierno nacional en su demagogia posibilitó que para este segundo semestre del 2021 los estudiantes universitarios no pagaran matrícula, solamente lo hizo por este semestre y se está pidiendo que sea de manera indefinida. Y lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Precisamente ubicar unos rubros, aumentar el rubro para poderlo facilitar. Y esto implica que todos compañeras y compañeros estemos presionando para que se pueda dar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Lo necesitamos urgente. Otro punto, la reactivación económica de las pequeñas empresas. Este gobierno se dedicó a apoyar a las grandes empresas, pero las pequeñas empresas, por el contrario, buscó la forma de fracturarlas, de quebrarlas. Y ahí es donde hay una gran cantidad de personas que están endeudadas, que tuvieron que cerrar sus familiempresas, sus microempresas, y esto afecta enormemente pues la economía. Entonces se busca precisamente que se puedan reactivar estas Presidente, entonces haga la convocatoria usted en calidad de presidente de la organización para que invite a todos y cada uno de los directivos docentes, a los docentes y a las familias que siempre están con nosotros en nuestro programa, para que nos acompañen mañana en la marcha aquí en la capital de Antioquia. Sí, queremos convocar al pueblo colombiano, en este caso desde Antioquia, a nuestros directivos docentes, a los docentes, a las comunidades educativas, a la jornada de paro, mañana 26 de agosto, en protesta precisamente para que el gobierno nacional se toque, el gobierno nacional asuma un compromiso de frente y a favor de las comunidades menos favorecidas de este país. Eso es muy complejo, compañeras, compañeros, pero hay que hacerlo. Tenemos que estar respaldando todas estas peticiones que se hacen desde las federaciones, buscando favorecer al pueblo trabajador, al pueblo oprimido, al pueblo explotado. De todas formas, queridas compañeras y compañeros, necesitamos que cada día estemos más unidos. Habrá diferencias con la mirada desde el Comando Nacional de Paro, pero desde el Comando Departamental de Paro y desde Usdidea seguimos con el firme propósito de defender la educación pública, de defender los derechos de los trabajadores, de defender los derechos del magisterio colombiano. Hasta una próxima. John Jaime, esta semana ha sido una semana bastante movida. El viernes 27 de agosto será la jornada de capacitación y de salud mental para los directivos docentes afiliados a Usdidea y de la zona del Urabá. Sí, definitivamente hemos podido descentralizar todas esas actividades como a bien lo ha ordenado la Asamblea General, que es la máxima autoridad de la organización. En este programa de Usdidea Noticias nos acompaña el señor tesorero de la organización sindical, Fernando López Leyes. Él es uno de los encargados de la organización de la capacitación y la jornada de salud mental en la zona de Urabá, justamente porque nos vamos a encontrar este próximo viernes 27 de agosto en el municipio de Arboletes. Por favor, señor Fernando López, su saludo a todos los directivos docentes, a los docentes y a las comunidades, y nos cuenta cómo ha sido ese proceso de unión, de vinculación con los directivos docentes de Urabá. Bienvenido.
Buenas noches, compañeros directivos docentes. Les habla Fernando López Leyes, tesorero de la organización UDIDEA. Nosotros desde la llegada a la Junta Directiva estuvimos muy preocupados porque la descentralización de la organización fuera un éxito. Hoy contamos con los días de sol descentralizados para la zona de Urabá. Nosotros hemos estado cumpliendo con los compañeros de la zona, hemos estado en negociaciones y hoy estamos invitándolo para este viernes 27 de agosto para que nos encontremos en el Hotel Riviera del Sol para celebrar el Día de Integración de nosotros los directivos y capacitación para todos ellos en la zona de Urabá. La Asamblea ha permitido que nosotros como Junta determinemos los sitios, los lugares, las fechas donde nos podamos encontrar de las diferentes subregiones. Para el próximo mes, en septiembre, estamos en un debate entre el 17 y el 24 para la zona del área metropolitana. ¿Qué avance nos puede dar al respecto? Nosotros tenemos dentro del rubro de salud mental para los directivos docentes, tenemos 50 millones de pesos, de los cuales destinamos aproximadamente 10 para la zona de Urabá y el resto para la zona de Medellín y área metropolitana. En esto estamos trabajando con el presidente en la fecha para hacerla este 17 o 24 de septiembre. El hecho es que estamos organizando el día de mañana en la reunión de Junta Directiva para el lugar que vamos a asistir, compañero Jaime. ¿Significa entonces que esta Junta está empeñada en darle la oportunidad a todos y cada uno de los afiliados en las diferentes zonas para la visita a las capacitaciones? Estaremos atentos a otras fechas y a otras subregiones. Correcto, compañero. Es que nosotros dividimos todo el rubro para que todos los compañeros directivos docentes de las subregiones puedan beneficiarse de esta situación. Tenemos también invitación para los compañeros del Magdalena Medio. Todavía no les tenemos la fecha, pero próximamente les estaremos diciendo en qué fecha estaríamos haciéndole la integración en el Magdalena Medio. Porque nos quedan faltando el Bajo Cauca, el Oriente, el Suroeste. Para todos nosotros tenemos la responsabilidad de cumplirles en lo que la Asamblea ha determinado, y es justamente cumplirles con la descentralización de la capacitación, los días de sol y los días de jornada de salud mental. Nosotros a los compañeros del Oriente cercano siempre los hemos recibido acá cuando hacemos la de Medellín y área metropolitana. Entonces una invitación a todos los compañeros de los municipios cercanos a Medellín que estén pendientes para qué día es esta jornada de salud mental. Bueno, muy bien, muchas gracias al señor tesorero por haber estado en UDIDEA Noticias. Muchas gracias a los compañeros directivos docentes por compartir con nosotros las integraciones y las jornadas de salud mental que nosotros queremos hacer con los directivos docentes. Muchas gracias. Y ahora llegamos a ese espacio que tanto nos gusta y es el de las pinceladas sindicales. Tenemos para contarles, compañeros, que se ha programado para el 31 de agosto el Comité de Veeduría de Salud, elemento pues fundamental en el decurso y en la vida de los maestros, de los directivos y de su núcleo familiar. Seguimos siendo puntuales al recibir las quejas, las sugerencias y lo que nosotros podamos aportar en este importante encuentro. Nos preocupa que no se ha convocado el Comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales y de Salud del Magisterio. Sabemos que el comité veedor maneja los asuntos puntuales, la casuística, pero la parte de direccionamiento, la parte estructural de la problemática de salud más lo prestacional viene para comité regional. Entonces seguimos esperando para cuando nos convocan. Les contamos igualmente que tuvimos una importante reunión intersindical con Arden, con Adida, donde UDIDEA jugó de nuevo un papel muy importante. Quedamos de hacer una reunión presencial, tenemos unos elementos de discusión fundamentales como son las garantías sindicales, procesos de negociación, lo que tiene que ver con las garantías, porque hasta ahora no podemos ocultar que hay algunos entes certificados que no son amigos de ser garantes
de lo que nosotros necesitamos para cumplir dentro de las tareas gremiales como son la de los permisos o de las comisiones sindicales. Definitivamente Bello ha estado renuente, no ha sido fácil el trabajo con Bello. De igual manera, el ente certificado Medellín ha estado dando los permisos de una manera mensual. Entonces somos esclavos de estar pendientes de esto cuando las energías se tenían que estar dando en otra serie de frentes. De igual manera, seguimos con la preocupación con lo que tiene que ver con la viabilización de las plantas de cargos de los municipios, estimulando aquellos donde está la discusión real de dónde el personal le va a hacer falta a las instituciones educativas para cumplir como debe ser su tarea. Compañeros, lo que tiene que ver con el pliego nacional discutido con el gobierno desde el mes de febrero y que se llevó 32 días en la discusión de la misma, también requiere de la presencia y de la atención de cada maestro que esté ubicado en cualquiera de los rincones del país. Esto no es una tarea de un comité negociador. Como siempre hay que tener claridad frente a lo que se ha solicitado, acordado y firmado, pero es una tarea de todos. Entre lo primero de los pliegos, sin lugar a dudas, está lo atinente a garantizar la financiación, donde tiene que tener un carácter normativo, legal y nacional, lo del Sistema General de Participaciones, donde nosotros volvemos con lo de la salud, como lo del saneamiento básico, con lo que tiene que ver con el agua potable, pero esto trae implícito, como lo hemos pedido, una serie de condiciones de carácter educativa, como son la del preescolar de los 3 grados, la financiación fuerte y como debe ser lo del sector educativo para que no le sigamos diciendo mentiras a la comunidad con cifras infladas a nivel nacional, departamental y regional, donde nosotros sabemos que no se cumplen. Nosotros seguimos y lo dejamos allá en la mesa de negociaciones, la necesidad de la claridad dentro de lo que sería un estatuto de la profesión docente. Seguimos hablando y con mucha fuerza en la pelea por los compañeros del 1278, pero los del 2277 también sin posibilidades de ascenso en el escalafón hace más de 15 años. Entonces esto requiere una revisión y una nueva reformulación de lo que son las aspiraciones profesionales de los directivos. Una jornada única, pero con las condiciones que se reclaman hoy en pandemia con mucha razón. La homologación y la convalidación de títulos académicos es algo en lo que venimos en la pelea hace muchos días. Las garantías en la prestación del servicio de salud y de la seguridad social, y más ahora cuando están feneciendo muchos de los contratos en lo que tiene que ver con la prestación de salud, que tiene un carácter regionalizado como está en nuestro caso de Antioquia y de Chocó. También entonces con las claridades frente a lo de la prima vacacional, lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica, que para nosotros es fundamental, lo de la nivelación salarial, porque nos mantenemos en la línea de un salario profesional como pelea ya de largo aliento de los maestros, la reivindicación de los proyectos pedagógicos desde una escuela de la presencialidad, pero una escuela de paz. Seguimos con la claridad necesaria que nos tienen que dar, porque hoy no es claro ni real lo de la conectividad, lo de la disposición tecnológica como lo están requiriendo las instituciones para evitar la desigualdad y la deficiente prestación del servicio educativo. El magisterio antioqueño siempre ha estado pendiente, y en esto somos claros desde el punto de vista educativo y pedagógico, que la escuela sea garante de todo lo positivo como incidencia dentro del marco social, con vacunación para todas las personas que integran nuestra comunidad y con las medidas de bioseguridad que hemos venido pidiendo. Seguimos entonces con una defensa
férrea de la educación pública gratuita, con buena asistencia del Estado, pero de igual manera reclamando las garantías laborales, las garantías del magisterio colombiano, muy a pesar de nuevo de las mentiras que nos dicen, porque nos han venido incumpliendo, porque miren a la época en la que estamos, miremos ya en el mes de agosto que se ha partido y sin embargo el magisterio colombiano no recibe su nuevo salario decretado, pero esto en este campo no se cumple. Así es que, compañeros, son muchos los elementos importantes que tenemos para estar pendientes, para discutir y que la presión se mantenga y que continuemos apoyando a FENDIDO, a FECODE, a todas nuestras organizaciones sindicales nacionales y que así de igual manera lo hagamos también a nivel regional. Estas han sido, colegas y maestros del mundo, las pinceladas sindicales. En esta oportunidad nos acompaña el señor Freddy Alonso Villa Vanegas. Él es nuestro secretario general en la organización sindical. Y con él vamos a tratar unos temas de mucho interés, de mucha importancia, de actualidad, sobre todo en Colombia. Además de una explicación, y nos contará sobre la negociación de los pliegos en el departamento de Antioquia. Bienvenido, señor secretario general. Muchas gracias, John Jaime. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en esta noche en nuestro programa Usdidea Noticias. Antes de que empecemos de una manera formal, porque vamos a hablar sobre los temas de negociación con Antioquia, vienen 4.000 afganos para Colombia. ¿Cómo le parece? Bueno, a mí me parece una situación un poco contradictoria, considerando las situaciones de desplazamiento, de vulneración de condiciones básicas de vida, de vulneración de derechos humanos que tenemos en Colombia. Nosotros ofertarnos a una solicitud que hacen los Estados Unidos para atender de manera temporal a refugiados afganos. Es muy importante la solidaridad con un pueblo que está sufriendo bastante esa vulneración tan grande que tiene a sus derechos, a su tradición, a su cultura. Principalmente la condición de vulneración a los derechos de las mujeres y niños y niñas. Sin embargo, esa aceptación de recibir 4.000 refugiados cuando estamos descuidando la población interna. Es decir, eso es muy contradictorio. Es muy importante la solidaridad, pero también importante focalizar las problemáticas socioeconómicas y políticas que tenemos en nuestro territorio. Pero en ese tema dice el embajador Juan Carlos Pinzón, en uno de los noticieros del país, decía que era establecer una muy buena relación y negociación con los Estados Unidos. Claro, es lo que siempre dicen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una condición de superioridad, hay una condición de subyugamiento. Esas famosas buenas relaciones no son nada más que unas relaciones muy aceptables de compartir las decisiones que unilateralmente vienen desde los Estados Unidos. Un debate, por ejemplo, que tenemos al respecto cuando hablamos de lo que hizo el presidente Gaviria con la apertura económica o los tratados de libre comercio. La pregunta es, en últimas, ¿a quiénes benefician? ¿Sí? Entonces, tener buenas relaciones con los Estados Unidos, ¿a costa de qué? A costa de nuestra soberanía, a costa de poner en segundo plano la priorización de las condiciones tan desastrosas de vida que hay en este país. Es contradictorio, no es fácil entenderlo. Es contradictorio porque si bien es importante la solidaridad con pueblos que tienen unas condiciones políticas tan complejas, no se puede hacer eso poniendo por encima el descuido de las condiciones de vida de nuestra población. Usted habla de solidaridad. ¿Qué tal que el gobierno nacional sea solidario con el comercio informal, con los trabajadores colombianos, con el problema de la salud de los directivos docentes y de los docentes? Que el gobierno sea más solidario con la posibilidad de que los jóvenes tengan educación y tengan oportunidades laborales. Ahí sí no se ve la solidaridad. Claro, es un ejemplo. Si yo soy un papá que tengo 6 u 8 hijos
y debo garantizar en primera instancia la salud, la alimentación, el estudio, las condiciones de vida de mis hijos, de mi familia, resulta que no las cumplo. Están en unas condiciones deplorables por mi responsabilidad, por la falta de priorización de mis recursos, pero luego le digo a los vecinos que soy solidario con los hijos de ellos. Entonces la pregunta es, ¿la solidaridad requiere unas condiciones aceptables para hacerse efectiva? ¿Sí o no? Obviamente sí. La pregunta es, ¿Colombia le está generando una atención suficiente y adecuada a su propia población que está en unas condiciones de abandono del Estado, de abandono de lo público, para garantizar las condiciones fundamentales de vida, y enseguida ofrece esa solidaridad? Bueno, vale aclarar que los Estados Unidos se comprometen en financiar esa estadía. Pare. Vamos a hacer esto de diálogo, vamos a parar. Van a financiar. ¿Será que esos dineros se los podrán consignar al Ministerio de las TIC para que la doctora Karen sea solidaria? Es probable. Yo creo que entonces habría que ampliar el cupo de afganos. Porque es que son la solidaridad con los estudiantes colombianos que los han dejado sin internet. Ese es el punto que nos toca a nosotros tocar, y eso es una de las tareas que nosotros como organización sindical tenemos. Desde lo pequeño hasta lo macro, buscar siempre la claridad en el manejo de los recursos públicos, en el manejo de los recursos que todos ponemos para construir bienestar común. Hay unas escalas de corrupción que alcanzamos a ver solo las más grandes, pero hay unas tan pequeñas que nos hemos acostumbrado a ellas. Ya que tocaste ese tema, John Jaime, de los 70.000 millones de pesos perdidos y embolatados, y además justificados, sobre todo en muchas prácticas culturales que aceptamos la corrupción como si fuera un asunto normal, resulta que no solamente estaban en riesgo esos 70.000 millones, sino al menos la mitad de ese contrato. Esos 70.000 millones de pesos que están perdidos eran las garantías de un contrato de 1.100.000 millones de pesos. Claro, era un anticipo, o sea que ya se iba a perder el resto. Ya el resto estaba en riesgo, y aquí seguimos. Esa es la solidaridad colombiana. Solidaridad, por ejemplo, con el plan de alimentación escolar PAE. Son 99.000 millones de pesos que vale ese proyecto, y hoy en los 32 departamentos de Colombia hay 143 investigaciones, justo porque a los niños no les está llegando un plan de alimentación escolar como debe de ser. Claro, y hay otra contradicción muy importante ahora que pones ese ejemplo. En este momento se está planteando que los productores de arroz, los campesinos y propietarios de tierras productores de arroz en Colombia están en una condición de competencia desleal con las importaciones de arroz que está haciendo el gobierno central. Entonces genera unas importaciones para asegurar una seguridad alimentaria, pero pone en riesgo la soberanía alimentaria. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros y las entidades territoriales muchas veces decimos es que la educación es muy importante, la educación para los campesinos, las campesinas, la educación rural es muy importante en términos de mantenerlos en una escuela. Pero resulta y sucede que cuando van a sacar los productos no tienen carreteras, cuando van a cultivar no tienen insumos apropiados. Entonces hay un descuido grande en un lado, y por el otro hay una gran campaña grandilocuente de todo el compromiso que hay por la educación, aparentemente, pero descuidando todos los otros factores sociales que tienen que ver con el sentido de la educación. ¿La educación para qué? Señor secretario, entremos en materia de negociación de pliegos con el departamento de Antioquia, un ente territorial que generalmente genera mucho conflicto dentro de la negociación. En esas negociaciones que se presentaron unos elementos especiales el 26 de febrero, donde iban los puntos a tratar, ya se ha empezado la negociación. Cuéntenos cómo es el avance, cuántas personas están, qué gremios, todo lo que usted pueda contarnos al respecto de la negociación. Bueno, gracias John Jaime por poner ese tema. Es muy importante que contarles a ustedes, pero también decirles el marco general que rodea a una negociación. Primero, es importante destacar
que en la medida en que uno va negociando, también va entendiendo las circunstancias de con quién uno negocia, ¿cierto? ¿Qué circunstancias a las que me quiero referir? Es a que Antioquia, como entidad territorial, tiene 117 municipios a cargo. 117 municipios que mantienen una herencia de abandono en la administración de los recursos públicos, y ese abandono ha generado una carga de deterioro de infraestructura, de dotación grandísima. Diferente a lo que nos hemos encontrado con otras entidades territoriales que se certificaron después de la ley 715. Ni las toque, que la diferencia es abismal. Uno va a esos entes territoriales certificados y uno se queda aterrado de la diferencia marcada y tan grande, donde uno en calidad de directivo docente quisiera ser parte de esos entes territoriales. Claro. Hay una diferencia enorme. Entonces, entender también eso, que Antioquia arrastra unas prácticas de administración de lo público que en cada administración prácticamente no se recupera un porcentaje mínimo del atraso, sino que prácticamente se amplía. Yo voy a tomar ahí una participación que de pronto voy a controvertirlo, yo no sé cómo lo irás a tomar, pero es que Antioquia ya tiene un vicio, no es que le falten recursos propios, sino que es que las fuentes de administración a través de la historia han generado estos caos. Por ejemplo, ¿qué dificultad con el departamento de Antioquia para el nombramiento del personal de apoyo y de servicios varios para las instituciones educativas? Y eso viene de tiempo atrás, donde ellos no han podido y siempre tienen el mismo presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo, Jaime, aquí hay que destacar un elemento adicional que quiero recalcarlo por la importancia que ha cumplido USDIDEA a nivel nacional. Me quiero destacar lo siguiente. Esa situación que estás mencionando tiene que ver también con una práctica de debilitamiento de lo público para generar un mercado especulativo y que entren a incursionar privados en este tipo de contratación, que es lo que llamamos la tercerización. Y eso es del orden nacional. Entonces, ¿por qué lo quiero destacar? Porque USDIDEA, a través de nuestro presidente Juan Carlos Almirola, que es el fiscal defendido de nuestra federación, ha estado participando activamente en las negociaciones de carácter nacional, con el ministerio y con la presidencia de la República. Y ese es un tema que está tocado allá. ¿Por qué lo quiero referir? Porque a la vez que nosotros estamos presionando aquí, también tenemos que presionar allá. Por eso es muy importante considerar que no es posible lograr unos acuerdos locales sin considerar lo nacional. Entonces, esas negociaciones que se están haciendo en presidencia y ministerio, y donde USDIDEA, a través de nuestro presidente, ha estado activo, son claves para entender también lo que está ocurriendo en el departamento. Porque hay que entender, hay una historia, hay una deuda acumulada, hay unas prácticas de manejo de lo público que no están adecuadas para darle respuesta a las necesidades que tenemos en nuestras instituciones, y entonces cuando vamos a llegar allá, vamos a hablar de recursos propios y cuáles son las opciones de recursos propios que tiene la gobernación. Es un punto que nosotros tenemos que tocar. Por eso, muchos de los puntos que tienen vinculación o que tienen afectación fiscal nos dicen no. ¿Qué es lo que nos han dicho que sí? Lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si bien el plan de desarrollo del gobierno actual fue elaborado en los 6 primeros meses del 2020, pero a partir de la propuesta de gobierno elaborada para las elecciones, ahí no estaban los puntos que nosotros estamos planteando. Y es importante destacar un asunto, John Jaime. Hay casi que una tradición y una costumbre en la construcción de los pliegos de solicitudes dirigida a que las entidades territoriales cumplan lo que ya por obligación y por ley tienen que cumplir, y eso no es negociable, pero nosotros lo ponemos en los pliegos, o lo hemos venido poniendo en los pliegos, porque nos ha faltado la realización o la concreción de una agenda jurídica y administrativa que los obligue a cumplir lo que ya tienen que hacer.
Entonces, ante esa ausencia, llevamos eso a los pliegos. Y muchos de los puntos concertados, ellos dicen, sí, claro, es que ya les toca hacerlo de obligatoriedad. Entonces a nosotros se nos diluye cuál es el propósito de unos pliegos. Los pliegos son dirigidos al mejoramiento de las condiciones laborales y de bienestar de los trabajadores. Es que ahí es donde hay que aclarar. Esos beneficios son acuerdos entre las partes. Lo anterior usted hacía referencia al cumplimiento de una norma de estricto cumplimiento, porque así está escrito para beneficio del trabajador y del empleado. Entonces, en esos acuerdos es donde tenemos que aclararle a todos ustedes que nos están viendo en este programa de Udidea Noticias que los acuerdos son para mejorar la calidad del trabajo de ese funcionario, porque lo otro es de claro, estricto complacer, porque así está escrito. Además de bienestar laboral y de su familia. Entonces vale aclarar aquí lo que me habías preguntado inicialmente. ¿Quiénes estamos haciendo o participando de esta mesa de negociación de pliegos? Está participando ADIDA con los negociadores del sindicato de docentes del departamento. Está participando ADNEA, que es el sindicato de los directores de núcleo del departamento de Antioquia. ASOorientadores, que es un sindicato de carácter nacional que vincula a los orientadores escolares, y nosotros como USDIDEA. Juntos, cada uno ha construido un pliego de peticiones, pero luego tenemos que hacer un pliego unificado para negociar juntos con la entidad territorial. Bueno, entonces, en la importancia de este tema y por asuntos de tiempo, entonces dejemos los avances de la negociación para el próximo programa que tendremos, y de una vez se despide y hace la invitación porque justamente el tiempo hoy no nos ayuda. Sí, claro, este programa es muy importante en la medida en que nos fortalece nuestra capacidad de comunicación, de información, y son tantos temas que hay que racionalizar los tiempos. Entonces, en este primer ejercicio fue un marco general de todo lo que hay previo a una negociación o lo que rodea a un punto de una negociación. Aquí estamos ante una entidad territorial que en términos generales con los negociadores uno podría decir, hombre, creo que están intentando hacerlo bien, pero hay muchas dificultades que no posibilita hacer más. Sin embargo, vale aclarar que ha habido en esta y en otras entidades territoriales una confusión. Yo no sé si lo había mencionado antes John Jaime, y es que nosotros presentamos los pliegos ante la administración departamental o municipal cuando es un municipio certificado, y muchas veces ellos confunden que estamos negociando es con las secretarías de educación, y entonces ahí es donde hay un elemento a destacar. Por ejemplo, en Río Negro, por ejemplo, en Apartadó, ha habido momentos en que dicen, no, un momento, es que eso lo tenemos que hablar con el alcalde, no, un momento, es que lo tenemos que hablar con Secretaría de Hacienda. Lo siento mucho, la regla para una negociación dice que ahí en la mesa tienen que estar todos los jefes de despacho o sus delegados que estén involucrados en las solicitudes. Claro. Y ese es otro punto que también nosotros tenemos que avanzar en nuestro aprendizaje. Un datico rapidito, John Jaime. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer la negociación con Antioquia, el acto administrativo que nombra o delega a los negociadores lo firmó la secretaria de Educación. Ella nombró a los negociadores. Imposible. Nosotros tuvimos que parar el asunto y decirle, señora secretaria, aquí hay una extralimitación de funciones porque nosotros no le presentamos a usted un pliego porque usted no es la jefe del ente territorial. El ente territorial, es decir, el departamento de Antioquia, tiene un gobernador y nosotros se lo presentamos al gobernador. Entonces tuvieron que corregir ese asunto. El gobernador firma el acto administrativo donde nombra a sus delegados o negociadores. Y son detallitos aparentemente insignificantes, pero por detallitos de esos fue que no pudo prosperar en el año 2019 la negociación con Río Negro, que está sancionado y tiene una multa de 37 millones de pesos por no haber cumplido, y con el municipio de Bello, que los alcaldes no hicieron el acto administrativo. Y eso es un detallito que tenemos que tener en cuenta. Y que es un logro, además de una idea, porque alcanzar que docentes territoriales hayan sido multados con unas cifras económicas por no negociar justamente con nuestro sindicato es un avance muy significativo para nosotros en calidad de sindicato. Bueno, ahora sí despídase que el asunto... Bueno, muchísimas gracias a quienes han tenido la paciencia de acompañarnos en estos minutos
y en el próximo programa les estaremos contando la síntesis de los logros alcanzados hasta el momento. Esperamos que nos queden 2 sesiones para tratar de terminar la negociación con Antioquia. Y en ese nuevo programa, donde tendremos también a nuestro secretario general, les vamos a tener el avance de la conversión de los directores rurales en rectores, porque justamente eso es una negociación a nivel nacional. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, hasta la próxima. No siendo más, entonces los invito a suscribirse a nuestro canal Usdidea TV, a hacer clic en manito arriba, que estamos ubicados en la calle 60, número 4937 del sector Prado Centro. También disponible para atenderlos en el fijo 444-8247, celular, WhatsApp y Telegram al 314-700-1272. La asesoría jurídica se presta de manera presencial los días jueves y viernes desde las 8 de la mañana y hasta 12 del mediodía. Nos vemos en nuestro próximo programa el 1 de septiembre a las 7:30 de la noche por nuestro canal Usdidea TV. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Hasta pronto.